Buenas tardes, licenciado Mesa. Este día tenemos el honor de presentarle el tema del estado de bienestar. Nosotros somos el grupo 1 y mi nombre es Enitza Peralta. Yo voy a empezar dando una breve introducción de lo que es el estado de bienestar, así como su historia y el progreso a través de los años. El propósito básicamente es determinar si el estado de bienestar puede ser considerado como una forma de organización institucional basada en el compromiso público del pleno empleo. El objetivo general del estado de bienestar es reducir la desigualdad económica, así como su objetivo específico sería encontrar la seguridad económica y la creación de leyes y políticas que garanticen la reducción de la pobreza. El estado de bienestar viene del término inglés welfare state, originado en el año 1945 por William Temple, arzobispo de Canterbury durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue ocasionado en el país de Alemania. En sus inicios, el estado de bienestar en los países europeos fue conocido, por ejemplo, en Inglaterra como asistencia social o asistencia pública. En Francia, de 1952 a 1970, fue conocida como estado de provincia o estado social, y en Alemania en 1971 como políticas biscaynas en material social. El desarrollo del estado social, cuando se habla sobre el desarrollo del bienestar y la percepción del mejoramiento del material en general de la población, como de las funciones centrales de la sociedad y el Estado, el señor Klaus Office indicó que el estado de bienestar ha sido el resultado combinado de diversos factores, entre ellos el reformismo, la sociedad demócrata, el socialismo, el cristianismo y las élites políticas. Esto otorga amplios seguros obligatorios como leyes de protección del trabajo, el salario mínimo, la expansión de servicios sanitarios y educación. El estado de bienestar desde 1945 en la Europa occidental es conocido como políticas socioeconómicas que llegaron a ser conocidas como estado de bienestar moderno. Esa implementación dio origen a lo que se llama la edad de oro del capitalismo. Entre los males que pueden ser resueltos por la cooperación social, según Karl Popper en 1956, tenemos la pobreza, el desempleo, similares de inseguridad social, la enfermedad y el dolor, la crueldad, la esclavitud, la discriminación racial y religiosa, falta de oportunidades, la diferencia rígidas entre las clases y la guerra. Buenas tardes, mi nombre es Luz María Castellanos y seguiremos con el tema de bienestar en la actualidad desde el punto de vista liberal. Promueve una vida digna en una sociedad económicamente activa, en la que un estado del bienestar devorador de ingresos en una época de población que se envejece necesita la visión conservadora del Estado, la cual existe para satisfacer las necesidades humanas, promoviendo la libertad ciudadana y como tal, los conservadores aceptarán el estado de bienestar. El estado de bienestar en la actualidad desde el punto de vista socialdemocracia ha obtenido un avance reformista que se dirige paulatinamente pero de una forma segura hacia el socialismo, provocando que se asegure al mismo tiempo la protección y profundización de la democracia a través del reconocimiento del derecho legítimo de los sindicatos y representantes de comunidades y minorías sociales marginadas en la toma de decisiones gubernamentales, así como la integración a dichas decisiones de los principios de justicia social, identidad humana y participación ciudadana. El estado de bienestar en la actualidad desde el punto de vista socialdemocracia ha obtenido un avance reformista que se dirige paulatinamente, pero de una forma segura hacia el socialismo, provocando que se asegure al mismo tiempo la protección y profundización de la democracia a través del reconocimiento del derecho legítimo de los sindicatos y representantes de comunidades y minorías sociales marginadas en la toma de decisiones gubernamentales, así como la integración a dichas decisiones de los principios de justicia social, dignidad humana y participación ciudadana. El modelo europeo de gobernanza se basó en la idea que la sociedad por medio del Estado tiene responsabilidad por los ciudadanos y también por el bienestar de cada uno, tanto para individuos como para los países. Depende del bienestar del vecino. A esto se le conoce como el bien común, donde a pesar de las visiones e intereses diferentes pueden lograrse a través de la práctica de la política de los consensos,
lo que podemos llamar democracia. Ahora hablaremos sobre los mecanismos, logros y objetivos del estado de bienestar. Estos se mantienen en Europa, no solo como fundamento moral de cohesión social, sino también como base realista y necesaria del bienestar socioeconómico común. Un ejemplo de esto es el Libro Verde sobre los servicios de interés general, el cual fue presentado por la Comisión Europea en mayo del año 2002, donde se define la noción de interés general europeo como la satisfacción y las necesidades básicas de los ciudadanos y la prevención de bienes públicos, como el mercado falla. El estado de bienestar logra regulaciones adecuadas. Es tan importante como liberar los mercados. Un sector público eficiente puede contar tanto como un sector privado eficiente, con inversiones públicas en transporte, educación y salud, bien hechas y pueden pagar dividendos, a lo que se asume que el pragmatismo y eficiencia siempre son de importancia. El estado de bienestar en Guatemala. Todas las personas en la actualidad tienen necesidades y una de las más grandes es poderse sentir seguros de forma general. Se entiende que el estado de bienestar son todas aquellas mejoras que los ciudadanos experimentan, es decir, todos aquellos beneficios sociales. El estado de bienestar en la actualidad, desde el punto de vista social-democracia, ha obtenido un avance reformista que se dirige paulatinamente, pero de una forma segura hacia el socialismo, provocando que se asegure al mismo tiempo la protección y profundización de la democracia a través del reconocimiento del derecho legítimo de los sindicatos y representantes de comunidades y minorías sociales marginadas en la toma de decisiones gubernamentales, así como la integración a dichas decisiones de los principios de justicia social, dignidad humana y participación ciudadana. El modelo europeo de gobernanza se basó en la idea que la sociedad, por medio del Estado, tiene responsabilidad por los ciudadanos y también por el bienestar de cada uno, tanto para individuos como para los países. Depende del bienestar del vecino. A esto se le conoce como el bien común, donde a pesar de las visiones e intereses diferentes, pueden lograrse a través de la práctica de la política de los consensos, lo que podemos llamar democracia. Ahora hablaremos sobre los mecanismos, logros y objetivos del estado de bienestar. Estos se mantienen en Europa, no solo como fundamento moral de cohesión social, sino también como base realista y necesaria del bienestar socioeconómico común. Un ejemplo de esto es el Libro Verde sobre los servicios de interés general, el cual fue presentado por la Comisión Europea en mayo del año 2002, donde se define la noción de interés general europeo como la satisfacción y las necesidades básicas de los ciudadanos y la prevención de bienes públicos, como el mercado falla. El estado de bienestar logra regulaciones adecuadas. Es tan importante como liberar los mercados. Un sector público eficiente puede contar tanto como un sector privado eficiente, con inversiones públicas en transporte, educación y salud, bien hechas y pueden pagar dividendos, a lo que se asume que el pragmatismo y eficiencia siempre son de importancia. El estado de bienestar en Guatemala. Todas las personas en la actualidad tienen necesidades y una de las más grandes es poderse sentir seguros de forma general. Se entiende que el estado de bienestar son todas aquellas mejoras que los ciudadanos experimentan, es decir, todos aquellos beneficios sociales. Me confundí. Esa es la última. ¿Lista? No se confunde. Se darán a conocer los porcentajes de pobreza en Guatemala. En 1989 era el 58% de la población. En el año 2006 el porcentaje de pobreza se mantenía por encima del 51% y en el 2011 el último dato registrado alcanzaba el 53.71% de la población, con más del 1.96 millones de ciudadanos viviendo en pobreza extrema. Estas cifras muestran una situación sin mayor progreso, con condiciones de vida muy precarias para una gran parte de la población. Hola, mi nombre es Wendy Santos. Vamos a seguir con el tema de estado de bienestar en Guatemala. Guatemala no ha mostrado un avance significativo en el crecimiento de su economía en los últimos 20 años, situación que ha dejado al país con serias deudas respecto a las necesidades de su población.
Si se analiza el conocimiento de la economía para el periodo entre 1990 y 2011, se puede notar que en promedio el país crece 3.72% anual, según la gráfica mostrada por el informe de Fundesa. El contraste de las diferencias entre seguir la tendencia de crecimiento en los últimos años y los posibles resultados a obtener si el país es capaz de crecer a una tasa mayor, en el caso de pobreza extrema, cumplir los objetivos de milenio en el año 2021. Implica un crecimiento promedio anual alrededor de 5.5% durante 10 años, acompañado de una gestión gubernamental más eficiente a través de políticas sociales, como lo son los programas de transferencias condicionadas dirigidas realmente a las personas en pobreza extrema. Si el país no mejora sus conocimientos de crecimiento al país. Ay, perdón. Una vez más. Lisa, vamos, tranquila. Y ahora. Si el país no mejora sus condiciones de crecimiento al país, le tomará más de 24 años reducir la pobreza extrema al 9.1% de la población y le tomaría casi 60 años el reducir la pobreza general a 31.4% de la población. Además, al país le llevaría entre 10 y 30 años alcanzar el resto de objetivos de milenio, lo cual es poco esperanzado. Hola, soy Paola Díaz y les voy a hablar un poco acerca del estado de bienestar en Guatemala. El desarrollo y crecimiento acelerado se alcanza logrando que las empresas de todos los sectores hagan más de lo mismo y más cosas nuevas. Para ello se busca establecer cómo el sector empresarial genera empleo remunerado y que pueda crecer al doble de velocidad versus su tendencia histórica. Además, las pymes crecen alrededor de las empresas y los consumidores, pero necesitan una mayor integración para pasar de micro a pequeñas y medianas empresas, con mayor productividad y sofisticación. Además, hay un grupo de guatemaltecos que no tienen a su alcance el autoempleo o la producción en el área rural. Hoy en día existen 3 clases de impuestos que ayudan a financiar el Estado y sus programas, en los cuales el estado de bienestar ocupa el primer lugar, con excepción en tiempos de guerra, los cuales son el seguro social, impuesto al consumidor y el impuesto sobre la renta. El impuesto a la planilla o seguro social es el que paga la clase trabajadora con una tasa de 15.5, pero como es de conocimiento de todos, la calidad del servicio es mala. Impuesto al valor agregado, IVA. Esta clase de impuesto es pagado por la clase media y por ello no se recibe tantos beneficios. Impuesto sobre la renta, o también conocido como ISR, el cual es pagado por las personas como también por las empresas, pero el porcentaje para las mismas es elevado, por lo que no incentivan el desarrollo industrial en el país. Por lo tanto, es importante evaluar todos los ingresos del Estado, no solamente los tributarios. El Estado cuenta con ingresos no tributarios, como participación en empresas estatales y privadas, ingresos por rentas, coproducción, regalías o ingresos por otras inversiones. Los ingresos de seguridad social son parte del Estado y esenciales para cumplir su función. Si el Estado tiene una seguridad social fuerte, entonces tiene menos demanda de servicios. Al comparar la carga tributaria total de Guatemala con la del promedio simple de América Latina, esta es más baja en ingresos tributarios, lo que hace un 70% del promedio regional, pero es mucho más baja en seguridad social, que es un 40% del promedio regional, y ante todo, en no tributarios, el 10% del promedio regional. Cualquier acción que se tome para fortalecer ingresos tiene que tomar este desbalance en cuenta. La carga tributaria como porcentaje o proporción es útil para realizar comparaciones, pero lo que finalmente importa es el valor nominal y poder de compra de los quetzales totales con los que cuenta el Estado para invertir por habitante. Voy a mencionar algunos ministerios encargados del bienestar social en Guatemala. Uno de ellos es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este ministerio es encargado de atender los asuntos concernientes al tema de salud y asistencia social en el territorio de la República de Guatemala. Formula y da seguimiento a la política y los planes de salud pública
y administra descentralizadamente los programas de promoción, prevención, rehabilitación y recuperación de la salud, propiciando a su vez la participación pública y privada en dichos procesos y nuevas formas de financiamiento y mecanismos de fiscalización social descentralizados. Vela por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias, por ejemplo, epidemias o desastres naturales. Otro ministerio es la Secretaría del Bienestar Social de la Presidencia. Este es un órgano administrativo gubernamental dependiente del organismo ejecutivo que tiene a su cargo la formulación, coordinación y ejecución de las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia, contribuyendo al bienestar familiar y comunitario. Impulsa a través de los programas el respeto y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia guatemalteca, llevando a cabo planes de acción derivados del marco jurídico establecido. Coordina las acciones que desarrolla la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Nada más. Ya. Coordina las acciones que desarrolla la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, conocidas por sus siglas CNNA, así como impulsar y ejecutar todas las acciones que tiendan al bienestar social de la familia como base fundamental de la sociedad y de los grupos sociales más vulnerables sin discriminación alguna. Hola, mi nombre es Luis Monzón. Seguiremos hablando sobre algunos ministerios que se encargan de cumplir el bienestar social en Guatemala. Tenemos el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, más bien conocido como IGS. Es la institución encargada de proteger la población contra la pérdida o deterioro de la salud y del sustento económico, debido a las contingencias establecidas en la ley, administrando los recursos de forma adecuada y transparente. Entre las funciones principales tiene la atención médica y la previsión social. Cuando nos referimos a la atención médica, son los mecanismos de protección de la vida, que tienen como fin fundamental la prestación de los servicios médicos hospitalarios para conservar, prevenir o restablecer la salud de los afiliados, por medio de una valoración profesional que comprende desde el diagnóstico del paciente hasta la aplicación del tratamiento requerido para su restablecimiento. Previsión social consiste en proteger a los afiliados de aquellos riesgos que lo privan de la capacidad de ganarse la vida, cualquiera que sea el origen de la incapacidad. Esta puede ser la maternidad, una enfermedad, una invalidez, vejez, entre otros, o en amparar determinados familiares en caso de muerte de personas que velan por su subsistencia. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social. Es el encargado del proceso gradual y permanente para conseguir el bienestar de las personas, lo cual nos lleva al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad, estableciéndose diferentes ámbitos de intervención como salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social y empleo. Su base es de servicios básicos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población y proveer el bienestar de toda una sociedad. Actualmente en varios países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala, se han iniciado procesos de desarrollo de instituciones públicas dedicadas a la rectoría, coordinación y articulación de la política pública relacionada al desarrollo social y programas de protección. En Guatemala se trabaja en 5 programas sociales que incluyen y atienden a la población que vive en condiciones vulnerables socialmente según las necesidades. Esta institución se encuentra al servicio del Estado, reconoce que los guatemaltecos merecen vivir en un país bajo un modelo de desarrollo social participativo, generando confianza e institucionaliza la política pública para la protección y dignificación de la vida, logrando la generación de oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades desde los primeros años de vida. La orientación se basa en la atención de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Dentro de los programas sociales que tiene el país para poder apoyar al bienestar social tenemos Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro, Jóvenes Protagonistas y Mi Beca Segura. Estas acciones se han implementado al Estado dentro del Pacto Hambre Cero, de acuerdo a la estrategia del gobierno del presidente actual, Otto Pérez Molina. El propósito es combatir el riesgo social que viven los guatemaltecos. Los programas sociales del Ministerio están encaminados a implementar políticas en el campo de la educación, salud y productividad. Otro ministerio que es uno de los más importantes que deben de cumplir sus funciones es el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Es el encargado de velar por la seguridad del país.
y está conformada por las siguientes instituciones: la Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario, Dirección General de Migración, Dirección General de Inteligencia Civil, Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. Hola, mi nombre es Leslie Morales y voy a continuar hablando sobre el bienestar en Guatemala. El organismo judicial de Guatemala es el encargado de impartir justicia con independencia y potestad de juzgar. La ley del organismo judicial cita que, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia en concordancia con el texto constitucional. Administra justicia garantizando su acceso a la población en procura de la paz y armonía social. Busca que los valores de justicia, verdad y equidad sean la base fundamental del Estado de Derecho en Guatemala para el logro del bien común. El Ministerio Público es una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y vela por el estricto cumplimiento de las leyes de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es la CICIG, el 12 de diciembre del 2006, el cual, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo del 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1 de agosto del 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los acuerdos de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. El Estado no solo tiene el deber de reconocer los derechos humanos, sino también respetarlos y defenderlos actuando dentro de los límites que le impone la ley. Las funciones de ella es contribuir al desarrollo integral de la persona, imponer límites al accionar de los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o la institución gubernamental, a efecto de prevenir los abusos de poder, la negligencia o el accionar por desconocimiento de la función. Facilitar los canales y mecanismos de participación ciudadana que facilite la participación activa en los asuntos públicos y la adopción de decisiones comunitarias. También el de fijar un ámbito de autonomía en el que las personas puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de las autoridades, servidores públicos y de particulares. Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, IDPP. Es una entidad pública autónoma y gratuita que ejerce una función técnica de carácter social, con el propósito de garantizar el derecho de defensa, asegurando la plena aplicación de las garantías del debido proceso penal, a través de una intervención oportuna en todas sus etapas. Se desarrollan sus atribuciones con fundamento con el derecho de defensa que garantiza la Constitución Política de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, así como en su ley de creación y su reglamento inspirada en el espíritu de los acuerdos de paz. Muchas gracias.